Muy buenas tardes, estimados hermanos, mis hermanas. Les saludo también a mis pastores, un saludo fraterno a cada uno de ustedes. A mis pastoras también les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que estén bien, esperando nuevamente poder estudiar una lección más. Se nos acaba el año, se nos acaban los libros de los profetas menores. Estamos estudiando el libro de Malaquías, esperando que el Señor nos ayude para poder terminar estas 4 últimas lecciones que nos quedan. A la verdad, ya llevamos 2 lecciones, son 4 solamente del libro de Malaquías y con eso estaríamos terminando el año. Así que doy gracias al Señor porque hasta aquí me ha ayudado. En el último tiempo ha sido un poco más complejo y difícil poder hacer estos estudios, pero estamos muy pendientes de lo que significa nuestra escuela dominical. Hemos sacado lecciones hermosas, bonitas, y lo más importante es poder aplicarlas en realidad a nuestras vidas. No ganamos nada, no sacamos nada con hacernos maestro de maestro si al final no practicamos y no vivimos lo que enseñamos. Debemos de vivir lo que enseñamos y enseñamos lo que vivimos. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta hora. Quiero orar al Señor, una corta oración para encomendarme en las manos de nuestro buen Dios, para que abra mi entendimiento, mi corazón, me ayude también. Estos temas últimos de profecía tienen su complejidad, tienen sus enredos también y confusión en muchos términos. Entonces esperamos que el Señor nos ayude para tratar este tema que es tan importante como el próximo que viene, que estaremos hablando acerca de la venida del Señor. Así que oramos al Señor. Padre eterno, misericordioso Dios, gracias le damos, Señor, una vez más de poder estar en este medio, de poder estar, Señor, delante de esta su palabra, las Sagradas Escrituras, disponiendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, poniendo delante de usted nuestras limitaciones, Señor, poniendo nuestro pobre conocimiento, Señor, pero ese poco conocimiento del cual tenemos es el conocimiento que usted nos ha dado por misericordia. Le pedimos una vez más, Señor, su bendición para cada uno de nosotros. Le pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a hacer lo que es lo primero, la lectura bíblica de esta lección número 52 para el domingo 21 de diciembre del año 2025. El título es Un compromiso hacia Dios que redunda en bendición para el fiel. Como decía el pastor, las bendiciones son para los fieles. Así que la lectura bíblica está en Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 12. ¿Ya? 6 al 12. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Bien, como pueden haberse dado cuenta, he extendido la lectura al capítulo 15, al versículo 15, perdón, porque para darle contexto a este pasaje que tenemos delante de nosotros, un tema, podríamos decir que ha sido muy controversial en los últimos tiempos. No antes, ¿no? Décadas atrás no era un tema controversial, pero hoy es un tema controversial que sin duda alguna ha dañado de alguna manera la obra del Señor, ha enemistado a los unos y a los otros también. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en esta hora, como digo, esta lección que el Señor nos da, podemos tenerla delante de nosotros para poder estudiar un momentito lo que el Señor nos da en esta hora. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que tenemos para hoy? ¿Qué dice el título? Un compromiso hacia Dios que redunda en bendición para el fiel. Bueno, un compromiso, es un pacto, podríamos decir. Dios nunca va a fallar, Dios nunca va a cambiar. Pensaba que la lectura bíblica tendría que haber comenzado desde el versículo 7 y no desde el versículo 6. Sin embargo, lo he leído y creo que ese texto es sumamente importante. Ese principio que aparece allí es muy importante en lo que vamos a hablar y en lo que vamos a tratar. Porque ahí dice, yo Jehová no cambio. Porque creemos en un Dios que no cambia. Nosotros lo hablamos, nosotros lo predicamos, pero hay muchas cosas que en el transcurso de la enseñanza y de la doctrina, muchas veces nosotros mismos cambiamos las cosas a nuestra conveniencia, ¿no? Pero yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces podemos entender de que la misericordia de Dios es grande. Recordamos lecciones pasadas, ¿no es cierto? Creo que la primera lección tiene que ver con qué, con el amor, ¿no? Acuérdense que Malaquías hablaba y así dice precisamente el versículo 2, donde comienza la profecía de Malaquías y dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Entonces, el primer mensaje que Malaquías comienza a hablar es decirle al pueblo de Dios que Dios es amor, que Él les había amado en realidad. Entonces, en esta lección que tenemos delante de nosotros, y en este texto, porque el texto de memoria es precisamente el versículo 10, que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y Él no cambia, o sea, Dios no cambia. Por lo tanto, siempre la bendición de Dios está para con su pueblo, para con nosotros, para con Israel, para todo aquel que le buscare, donde quiera que sea, donde quiera, en cualquier dispensación que sea. Dios nunca va a cambiar para aquellos que le buscan al Señor con un corazón sincero, un corazón honesto delante del Señor. Cuando hacemos las cosas en esa honestidad, nunca vamos a perder. Nunca, nunca vamos a salir para atrás. Nunca vamos a ser desfavorables. Es imposible. Porque aún en nuestra ignorancia, Dios conoce que no, Él pasa por alto nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta lección? El título o subtítulo dice, el tributo a Dios dado por iniciativa propia. Sí, el tributo a Dios dado por iniciativa propia, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Como no he tenido toda la ocasión de poder hacer estos estudios,
Entonces, hago un pequeño repaso más que nada, estableciendo algunas cosas que son importantes para la comprensión de este estudio y de este tema. Como por ejemplo, saber de que Malaquías es el último profeta, ¿ya? Que habló, que profetizó. Es uno de los profetas post-exilio. ¿Qué significa eso? Que es uno de los profetas, al igual que Ageo, Zacarías, Malaquías, por supuesto, es uno de los profetas que profetizó cuando Israel vuelve después de su exilio de Caldea a la tierra, a Jerusalén, a su ciudad, a su tierra, ¿ya? Eh, Hay que entender de que no todos volvieron, no todos volvieron. La mayor parte de los israelitas, los que fueron llevados al cautiverio, la mayor parte se quedaron allá, quedaron esparcidas por todo el imperio persa, pero ya no como cautivos, porque el emperador Ciro, ¿no es cierto?, decretó que todos los judíos podían volver. Por lo tanto, ellos ya no eran como cautivos, más bien eran como colonos, que se quedaron, que prosperaron allí en la tierra, ¿no es cierto?, de Caldea, bajo el imperio de Nabucodonosor y los sucesores. Entonces, pero ¿quiénes volvieron? Otro grupo menor en realidad, ellos generalmente judíos, generalmente de la tribu de Judá, ellos regresaron con Zorobabel, este líder, este príncipe de la familia davídica que volvió, y de allí está esa historia, la encontramos en el libro de Nehemías, que también fue un varón que Dios usó para poder retornar, volver y reedificar la ciudad y también el templo, sus murallas. Es un libro muy hermoso de esfuerzo, de trabajo y de confiar en el Señor, como Dios desde la ruina levanta nuevamente a su pueblo para luego reconstruir el templo y restablecer el culto a Dios. Ellos, los judíos que volvieron del exilio, gracias a Dios, en realidad la experiencia fue dura, fue muy dura en realidad. Murieron muchos en realidad en todo ese proceso, familias, niños, jóvenes, etcétera. Fue muy desastroso todo eso. Jeremías lo escribe en el libro Lamentaciones, y ahí él describe todo el horror, toda la tristeza, el pesar que hubo, pero no hubo otra manera y forma de poder tratar con el pueblo de Dios. Dios usó el juicio, usó la cautividad como instrumento de juicio, de justicia para su pueblo que se había olvidado de las leyes de Dios. Se había olvidado. Ahora, como este pueblo volvió, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos nuevamente se volvieron a olvidar de cuál era su lugar, cuál era su deber, cuál era su relación con este Dios que tanto les ha amado en realidad. Entonces ellos volvieron con este príncipe, volvieron los levitas, los sobrevivientes de los sacerdotes que también volvieron, como digo, producto de de este decreto indulgente del rey Ciro, y los sucesores también de él, para que todos los cautivos pudieran regresar a sus tierras, ¿no? Entonces permitió, como digo, restaurar el culto, restaurar la ciudad, reedificar las ruinas, etc. Pero este mensaje final de Malaquías, este mensaje final, que es el último mensaje en el Antiguo Testamento, ¿ya? Contiene las profecías, ¿no es cierto?, del ministerio de Juan el Bautista. Él es el profeta que profetiza acerca del advenimiento de este mensajero del Señor, de Juan el Bautista. También, y eso en realidad es importante porque esto conecta con el comienzo del Evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza el Evangelio en el Nuevo Testamento? Comienza precisamente con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Cuántos años habían pasado? 400 años. 400 años donde no hubo palabra, no hubo profecía, no hubo revelación, no hubo nada. Absolutamente son 400 años de silencio, ¿ya?
La vida política siguió, la vida religiosa siguió. Encontramos allí en esos 400 años la historia de Macabeo, que no es un libro inspirado, no está en el canon sagrado. Sí está en las primeras Biblias, en realidad, la historia de Macabeo, en la Biblia de origen católico hoy en día, por decirlo así, porque tengo que decir que las primeras Biblias que se produjeron en la imprenta de Gutenberg, la Biblia que Reina Valera produjeron, tenían estos libros, estos deuterocanónicos, pero después los sacaron. Los protestantes después los sacaron. Pero en esos 400 años, como digo, fue un tiempo de silencio prácticamente. Entonces, Malaquías, ¿qué es lo que hace? Él desarrolla su tema, que ya lo hemos estado viendo, donde el principal tema es la corrupción de los sacerdotes. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Cuál era el título de la semana pasada? Era precisamente la reprensión a los sacerdotes. Ese era el título. La advertencia por no cumplir su ministerio y también por la deslealtad en los matrimonios, que es también parte de este mensaje del capítulo 3, ¿no? Dijimos entonces los pecados del pueblo contra las familias y también la mezquindad del pueblo. Y eso es sumamente importante y es parte de esta lección. El pueblo mezquino, el pueblo que, como leímos ahí, que le roba a Dios, que le roba a Dios. Entonces, en todas estas lecciones también Israel simula en realidad no estar consciente del amor que Dios tiene hacia ellos. No están conscientes los sacerdotes. Los mismos sacerdotes alegan que ellos no desprecian el nombre de Jehová, pero a través de las ofrendas, a través de lo que ellos hacían, sí, estaban despreciando todo el ritual, todo lo sagrado, todo lo santo, ¿ya? Entonces, ese es un periodo complejo en este último trato que tiene Dios con su pueblo a través de los profetas, especialmente, como digo, a través de Zacarías, a través de Ageo, de Malaquías. Entonces, eso es la lección que nosotros tenemos hoy en día. El capítulo 3, como digo, inicia con la venida del precursor, del 1 al 6, del 1 al 5 en realidad. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su tiempo el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ese no es el tema de hoy. Ya entendemos que lo que está hablando aquí el profeta Malaquías es del advenimiento de Juan el Bautista, el hombre, el instrumento que Dios usa para preparar el camino del Mesías, del Señor. Es importante, como digo, porque aparece en estos últimos capítulos de Malaquías del canon del Antiguo Testamento, y así comienza, si no me equivoco, Mateo, con el ministerio de Juan el Bautista. Eso demuestra que la palabra del Señor siempre se cumple. Pasarán 1000 años, pasarán 400 años, como en este caso, un poco más, un poco menos, y la palabra del Señor siempre se va a cumplir. Ya es el ministerio de Juan el Bautista. Del 1 al versículo 5, ¿no? Dejando el 6 afuera, donde Dios en su misericordia nuevamente, estimados pastores, mis hermanos, manifiesta su amor, porque Él podría haberse olvidado. Pero como dice ahí el versículo 6, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos o no habéis sido desaparecidos de la faz de la tierra. Motivos más que suficientes, ¿no? Una y otra vez fueron desleales al pacto. Entonces, desde el versículo 7 hasta el versículo 18, que es el final del capítulo 3, nosotros encontramos en este libro dos grupos de personas que se contrastan. Hay un contraste entre uno y los otros. El primer es el pueblo que le ha robado a Dios, y eso va desde el versículo 7 hasta el versículo 15.
Hasta allí usted puede ir separando estos pasajes para una mayor comprensión. Pero desde el versículo 7 al versículo 15, este es un grupo de personas que le vamos a llamar así, son los que le han robado a Dios. Ya, porque de eso se trata. Aquí vamos a estar hablando de los diezmos, de las ofrendas y de todo lo que la ley les exigía, ¿ya? Y luego está el otro grupo, ¿no es cierto?, que es el remanente fiel, porque gracias a Dios siempre hay un remanente fiel que le cree a Dios. No son muchos, no son mayoría, pero es gente que cree en las promesas de Dios, que cree en la bendición de Dios y no le roba a Dios. Y estas personas que aparecen acá son, dice, los que temían a Jehová, que tienen temor de Dios. Así dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. ¿Ya? Y serán para mí, dice el Señor, mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque estoy leyendo esto porque no está dentro de la lectura bíblica, no llega hasta el versículo 12. Pero como digo, en el capítulo 3 está, en primer lugar, la profecía de Juan el Bautista, en segundo lugar, estos dos grupos. Solamente vamos a ver un solo grupo porque la lectura es hasta el 12, yo leí hasta el 15, pero del 16 adelante están estos que el Señor dice que serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el injusto, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Entonces la lección es hermosa si la sabemos aprovechar y aplicar a nuestras vidas, ¿ya? Entonces, el tributo a Dios dado por iniciativa propia. Yo cuando leí este título digo, pero por iniciativa propia, si estamos hablando de una ley, estamos hablando desde el versículo 7 en adelante habla de la ley que el hombre estaba quebrantando y ya no lo estaba haciendo. El judío no estaba dando lo que era del Señor, es decir, el diezmo, una doctrina que nosotros conocemos perfectamente en realidad. Una doctrina que hoy en día muchos dicen no es bíblica. No, no es correcto decir eso, porque si está en la Biblia, es bíblica. Lo que yo entiendo lo que la gente quiere decir, que quizás no se aplica a este tiempo, pero veámoslo a través de la escritura, ¿no? Porque las escrituras es la que a nosotros nos da la luz y nos abre el entendimiento y podemos entender y comprender lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, como digo, quizás este título, Tributo a Dios dado por iniciativa propia, esto fue, creo que al comienzo, ¿no? Antes de que la ley, antes del acto que comenzó de la ley para diezmar, que comenzó antes de la ley, antes que la ley existiera, ya existía esto del 10% de darle a Dios lo que es de Dios. Hay muchas frases que se podrían ocupar, pero no queremos sacarlas de contexto, porque a mí me gusta mucho, en realidad, como algo al margen, ¿no? Cuando el profeta se encuentra con la viuda y la viuda le dice que iba a hacer unos pancitos y lo iba a cocer al fuego con esos 2 leños y después de comerse ese pan se iba a echar a morir porque el hambre era severa, ella y su pequeño hijo. Y entonces el Señor le dice a través del profeta, sí, hazlo así como tú dices, pero dame a mí primero. Porque eso es lo importante, eso es lo que encontramos desde la primera familia, cuando los hijos de Adán traen de lo mejor. Abel trajo lo mejor de su ganado para ofrecerlo a Dios. ¿Por qué señalo esto? Porque siempre el hombre le ha dado a Dios, siempre lo ha ofrendado a Dios como un tributo, como una ofrenda de gratitud. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el tema del diezmo, todo cristiano debe saber que el diezmo, ¿no es cierto?, es una parte de lo que el Señor a uno le da. En este caso, un trabajo, un sueldo, de lo que uno recibe. Hay un porcentaje, tal como lo dice el nombre, que uno lo entrega para el Señor. Ya lo vamos a ver, lo vamos a revisar
con mayor detenimiento, ¿no? Pero lo importante que fue establecido, digamos, se estableció naturalmente. Luego se estableció como una ley, ¿ya? Se estableció como una ley. Y allí es cuando nosotros, cuando entendemos eso, podemos entender este pasaje. Porque aquí vemos que Dios está enojado en realidad. Dios está sentido. Él usa palabras fuertes, como dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Podrá robarle el hombre a Dios? De ninguna manera. Porque hoy en día, si nosotros podemos darnos cuenta, todo lo que tenemos, y eso lo decimos nosotros, las personas del Nuevo Testamento, decimos que todo lo que tenemos es de Dios, que todo. ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Cuánto le pertenece todo? Absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, tenemos que entender de que Dios no se endeuda con nadie. Absolutamente, Dios nunca se va a endeudar con nadie. Dios nunca va a ser nuestro acreedor. Porque Dios siempre, hermanos, mis amados, lo único que quiere es bendecir, ¿no? Los que hemos vivido, hemos practicado esta doctrina olvidada como en el tiempo de los pentecostales, porque los que más practican son los pentecostales, ¿no? O de una manera distinta a otras congregaciones, ¿ya? Entonces, como digo, cuando hablamos y decimos que Dios nunca se endeuda con nadie, siempre Dios nos prueba. Sí, Dios siempre nos prueba. Cada vez que Él nos da, uno debe de pensar y sentir que lo que Dios nos da no es solo para nosotros, es para compartirlo, es para compartirlo con el más necesitado. Hay que entender la doctrina de dar y recibir, ¿ya? Entonces es muy importante. Si uno lee lo que dice acá en el expositor, ¿ya? Si indagamos en las Sagradas Escrituras, descubriremos que el acto de diezmar comenzó antes que se estableciera como la ley. Lo hizo Abraham y lo prometió Jacob. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que cuando hablamos de este tema, del diezmo, en realidad, es un tema controversial hoy en día. Y yo lo voy a explicar por qué, en realidad. Me tocó hacer un tema acerca de esto y no encontraba un pasaje, un texto bíblico, un texto bíblico que estuviera acorde al tema que tenía que desarrollar. Entonces Dios me dio este texto, yo se lo voy a compartir, está en Mateo 22-23 y dice: «Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Entonces, hasta allí entendemos de que ellos eran hipócritas, que cumplían el diezmo, que cumplían al menos esta ley, pero con cosas como entendemos acá que todas las cosas son importantes, pero la menta, el eneldo, el comino, pero ellos dejaban algo que era más importante en la ley, que era el preocuparse de la justicia, la misericordia y la fe. Pero agrega una cosa importante en este texto y dice: esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Diezmar. Esto era necesario hacer sin, digamos, esto era necesario hacer, o sea, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. O sea, él no invalidó el diezmo. En otras palabras, ¿no es cierto? En cuanto a este versículo, el tiempo de Jesús, el diezmo era totalmente válido en tiempo de Jesús, ¿ya? La práctica del diezmo. Como digo, el diezmo, en otras palabras, estaba totalmente vigente. Él no lo excluyó, no lo excluyó. Entonces, lo que podemos decir, y una de las cosas, unos conceptos que tenemos que tener claro es que, si bien es cierto, antes de la ley era el diezmo, durante la ley, no podemos decir nada durante la ley, porque aquí usted lo tiene en el pasaje. Ya me voy a referir qué pasa ahora cuando ya no hay ley, entre comillas, ya, porque ya vamos a explicar eso. Dice, el Señor dice: volved a mí y yo me volveré a vosotros.
ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Es como decir, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué estamos fallando? Entonces él va inmediatamente, como decimos nosotros, va al hueso y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Le hace una pregunta, ¿no? Ellos, y le agrega, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Porque la persona, bueno, cuando no quiere hacer algo en realidad, puede hacerse el inocente, el que no sabe también, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y él responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay que entender que en el contexto de la ley, el diezmo era una obligación. Era una obligación, ¿ya? En ese tiempo era una obligación. Ya todos sabemos qué significa el diezmo. Antes no, porque antes, como dijimos, en el tiempo de Abraham, ¿no es cierto?, que le dio los diezmos a Melquisedec, ¿no? Y también Jacob, que él prometió dar el diezmo, todavía no había ley, no había obligación. Por eso quizá el título dice el tributo a Dios dado por iniciativa propia. Él lo dio por iniciativa propia, Jacob o Abraham, él mismo en Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal, dijo Jacob, será casa de Dios. Y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. ¿De dónde saca eso él? ¿Ah? Alguien dice que está tratando con Dios para, no sé, haciendo un pacto con Dios, chantajeando a Dios. Eso no es verdad. No es verdad. Eso es, hermanos amados, fruto de un corazón generoso y dadivoso que reconoce, porque él, ¿qué es lo que dice? Que dice, y esta piedra, y Jacob promete dar el diezmo, de todo lo que tú me dieres. Entonces él está reconociendo que lo que tiene, Dios se lo da. ¿Era pobre Jacob? Era muy pobre, no tenía nada, absolutamente nada. Lo único que tenía un bolso, una mochila, una linchera, su maleta, y era dueño de lo que tenía puesto y no tenía absolutamente nada. Pero él le dice, si tú me bendices y me dieres pan para comer, vestido para vestir, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres. Entonces hay que entender que es de Dios. Uno no le está como devolviendo quizás algo que nace del corazón, como dice, un tributo a Dios dado por iniciativa propia. Pero no era lo mismo en el tiempo de la ley, porque en el tiempo de la ley era una obligación, era una ley, era un deber, y el que no lo hacía, escúcheme bien, estoy hablando en el tiempo de la ley, y el que no lo hacía era maldito, había una maldición sobre ello, ¿ya? Había una maldición. Le dice así al pueblo, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué? En que ellos ya no daban el diezmo. Me habéis robado. Y luego habla, ¿no es cierto?, en el versículo 10, que es como un poco lo que habla la segunda parte, ¿no? Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto ahora, mire Dios, pruébame. Entonces, como podemos ver, el tiempo de la ley fue totalmente distinto. Entonces, bíblicamente, el diezmo es antes de la ley, durante de la ley y después de la ley es donde está la gran controversia, no en todos, por supuesto, pero es donde está la controversia. La controversia no tiene que ver con dar, tiene que ver con no dar. Ese es el tema. No tiene que ver que cuánto damos, porque nunca nadie reclama por dar más. La idea es dar menos o definitivamente no dar nada.
no dan nada. ¿Por qué? Porque no estamos en el tiempo de la ley, dicen, porque no estamos en el tiempo, estamos en el tiempo hoy en día de la gracia. Pero ¿cómo comenzó en el tiempo de la ley? Bueno, todos sabemos que Dios llama a Abraham, forma de ello una nación, luego en el gobierno teocrático, ¿no es cierto?, con las leyes, con el tabernáculo, con Moisés, con Josué, con los jueces, los sacerdotes, el rey, ya estaba establecido el diezmo, ¿ya? La bendición del patriarca Jacob y sus hijos. De entre ellos, ¿no es cierto?, él escogió a una tribu, la tribu de Leví, y entendemos que ellos se convierten en la heredad de Dios. Eran, ¿no es cierto?, primero los primogénitos de toda la familia, de todas las tribus de Israel. Pero en vez de esos primogénitos, Dios tomó a los levitas, una tribu, la tribu de Leví, los tomó para ministrar en las cosas santas de Dios. Entonces, su rol era ser mediadores, eran ser sacerdotes entre Dios y el pueblo. Ese era el rol que tenían los levitas, que tenían los sacerdotes, ¿no? Y como no tenían tierra, no se les dio ninguna heredad, Dios dispuso que fueran sustentados por el resto de todas las otras tribus a través del diezmo. Eso todos nosotros debemos de saber lo que era así. ¿Ah? Como dice el versículo 21 de Números 18, dice aquí: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, que también ellos tenían que diezmar. Entonces, era una ley. Por eso que estos que no estaban cumpliendo la ley, le estaban robando a Dios, no lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, es sumamente importante entender ese principio del diezmo, del 10%, de la obligación que ellos tenían. Por eso que Dios los reprende de esa manera, los reprende duramente, los trata como ladrones, los trata como hombres que le han robado a Dios, y a Dios no se le puede robar. Y además los maldice. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante este tema, ¿no es cierto?, que nosotros estamos mirando en esta hora. Ahora, como digo, la controversia sucede en este periodo, cuando no somos de alguna manera, somos israelitas espirituales, algunos dicen, somos de la descendencia de Abraham por la fe, qué sé yo. Entonces, pero ¿cómo surge esta práctica del diezmo en la iglesia, especialmente pentecostal, en realidad? ¿Ya? Especialmente. Que tengo que decirlo, nosotros que conocemos un mundo pequeño acá en nuestro país, las mayores iglesias y las mayores congregaciones son las pentecostales. ¿Por qué? Son iglesias que practican el diezmo en realidad. Hemos visto cómo surgen, cómo crecen, cómo construyen hermosos y grandes templos en realidad. Cómo Dios los bendice, cómo Dios los bendice. Es un comentario muy personal en realidad, que uno se puede dar cuenta perfectamente en realidad. Entonces, ¿qué podemos decir acerca que según la escritura, la ley en realidad, en primer lugar, hay que decir que la ley fue abolida o no fue abolida? La ley no fue abolida. Él mismo lo dijo: yo no he venido a abrogar, a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. La ley fue cumplida en Cristo. En realidad, la ley no pasará, la ley siempre está vigente. A mí me causa mucha curiosidad con personas detractoras del diezmo, que siempre citan la ley, y cuando les toca hablar de la ley, oiga, se peinan en mensajes de la ley, que la ley de Dios, la ley de Jehová, la ley es santa, la ley es esto, la ley, etcétera, etcétera, porque así lo dice la Escritura. Podemos confirmar a través de muchos pasajes, pero cuando llegamos a esta parte, entonces como que cambiamos un poquito el tema. Yo quiero dar lo que el Señor a mí me ha dado, en realidad, lo que el Señor a mí me ha dado. Sabemos que Él vino a cambiar, a cumplir la ley, ¿no?
Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree en Jesús. Las personas solo pueden recibir la justicia de Dios a través de Jesús. ¿Qué pasa con los que no creen? Porque la ley, como digo, no fue abolida como muchos entienden. Romanos 10:4 dice, sino que la ley fue cumplida por Cristo. Él mismo lo dice. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. ¿Quién lo dijo? Jesús. Lo podemos leer de nuevo. La cita está allí. Está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Puede leerlo. ¿Qué es lo que dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Entonces, en el Nuevo Testamento hay muchas referencias en realidad en cuanto a eso, muchas referencias. Podría dar algunas, pero solamente para que usted las lea y las repase, como Juan 3:4, primera de Juan 5:2-3, tengo anotado segunda de Juan 6, Apocalipsis 12, versículo 17, Apocalipsis 14, versículo 12, usted las puede revisar. Pero Romanos capítulo 3, 21 dice, el apóstol Pablo, es un maestro. Creo que después de Jesús, uno de los grandes maestros fue el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que escribió él a los romanos? En el capítulo 3, versículo 21 dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso nos va abriendo a nosotros nuestro entendimiento para entender en qué tiempo nosotros vivimos, qué relación tenemos nosotros con la ley. En el tiempo de la gracia, la relación con Dios no es más permisiva que en el tiempo de la ley. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo vuelvo a repetir, en el tiempo de la gracia, la relación que nosotros tenemos con Dios no es más permisiva, vivir una vida permisiva de pecado, de transgresión, que en el tiempo de la ley. Es la misma, o quizás yo diría un poco más severa y más estricta, y podría comprobarlo con algunos pasajes, como por ejemplo, él mismo le dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tenemos este contraste. La ley dice, mas yo os digo. ¿Con cuál nos vamos a quedar? ¿Con la ley que dice, que manda, que ordena, o con lo que el Señor dice? Pero yo os digo que cualquiera que ya mira a una mujer, ya ha cometido pecado de adulterio. Entonces, también tenemos Mateo, donde el Señor también dice, Mateo 5, 43, 44. Doy esta cita para que usted las repase y las revise, ¿no? Dice, ¿qué es lo que dice en Mateo? Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, o sea, en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley, porque él está contrastando lo que dice la ley y lo que dice él, lo que dice el Señor hoy en este tiempo, ¿ya? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Es más permisiva? De ninguna manera, de ninguna manera. Y finalmente, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Quién lo dice eso? La ley. Pero yo digo, o sea, Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Es más permisiva el tiempo de la gracia? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que sucede? Es simple en realidad. Estos principios, como decía el texto, yo Jehová no cambia, están siempre presentes. La ley en su manera, en su forma, quizás no, pero el principio
El espíritu de la ley siempre debe estar presente, porque Dios no se puede negarse a sí mismo. Dios no puede decir una cosa un tiempo y después la cambia. Él no es así, Él no cambia. Pasen los años, las edades, los tiempos, Dios nunca va a cambiar. Y eso la gente no lo ha entendido. Y no lo ha entendido por una cosa muy simple, por su corazón endurecido. Entonces, cuando nosotros consideramos este principio, ¿cómo debiera ser en el tiempo de la gracia la ley del diezmo? ¿Cómo debiera ser? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debiera ser? ¿Qué digo yo? Este es un pensamiento mío. Si en el tiempo de la ley, mire, si en el tiempo de la ley era obligación, ¿cómo será en el tiempo de la gracia cuando Él nos dice, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido? Entonces, allí está el secreto, que lo que nosotros hacemos como hombres de Dios, como pueblo de Dios, como personas que damos testimonio de haber sido transformados, cambiados, renovados, que nos cambió la mente, el corazón, un corazón nuevo. Nosotros no vivimos por una ley que se nos imponga y que si fallamos, la ley nos mata. No, usted cuántas veces ha fallado, cuántas veces ha caído, y ahí está la misericordia del Señor, a tal grado que si el justo cayere no quedará postrado, sino que Dios lo levantará, lo levantará con su mano. Entonces el trato es distinto, pero la exigencia de alguna manera de la santidad de Dios es la misma, es la misma. ¿Dónde está la diferencia? En el corazón del hombre. Entonces uno debe de preguntarse, si para ellos fue una obligación con maldición, ¿cómo va a ser para nosotros? ¿Cómo será para nosotros? No es una obligación, no, porque no es necesario, porque al hombre salvado, al hombre redimido, al hombre cambiado por el poder de Dios, a la nueva criatura, no se le impone una ley, sino la ley va escrita en su mente y en sus corazones. La ley lo cambia desde adentro hacia afuera y usted lo hace por gracia, lo hace por amor, lo hace porque ama a su Salvador, ama a su Señor, ama la obra de Dios, ama todo lo que es de Dios. No está contradiciendo, no está peleando, no está guerreando, no está luchando, no, no, de ninguna manera. Por eso el diezmo en el Nuevo Testamento, ¿sabe? No se impone como ley, pero tampoco lo prohíbe. Yo quiero que alguno de ustedes o alguno que me va a escuchar, ¿no? Y que no cree en esto, en realidad, porque no es de la ley, porque no es bíblico, porque no es un montón de cosas en realidad, busque algún versículo que diga en el Nuevo Testamento que no debe diezmar. No existe. No existe, ninguno, no hay. O sea, para ser justo, en el Nuevo Testamento el diezmo no se impone como ley y menos se maldice. Yo sé que hay siervos pastores en otras iglesias que maldicen a sus hermanos porque no diezman. No, eso no existe. Eso no debe ser, eso no puede ser. Dios nunca lo ha provisto así, de alguna manera. Entonces, el diezmo no se impone, pero tampoco lo prohíbe. Estoy hablando en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, ¿pero qué es lo que dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice algo súper claro. Creo que la lección también lo dice, no la voy a leerla, pero léalo usted. Los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Decía el apóstol Pablo, que trabajó en esta hora, ¿no? Eso se encuentra en Corintios, léalo usted, todos esos versículos, ese pasaje, Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 8. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y el apóstol Pablo hace unas preguntas y usted deberá responderse esas preguntas. Dice, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Alguien en realidad es soldado, expone su vida en el ejército y no le paguen un sueldo? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Cuando el mayor gozo del labrador es esperar el fruto porque va a poder gustar del fruto de su trabajo. ¿O quién apacienta el rebaño
y no toma de la leche del rebaño? Todas estas son preguntas y usted debe de respondérselas, porque las preguntas caen, como digo caen de cajón en realidad, ¿ya? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, esto no es una ocurrencia mía, esto lo dice la ley. Así lo es, así lo es. ¿Digo esto solo como hombre? No, no lo digo como hombre, no lo digo porque me conviene. Por eso los pastores no predicamos del diezmo, nos complica, porque sería como eso, decirlo como hombre. No, pero ¿no lo dice también la ley? La ley lo dice. Siguiendo con estos versículos en el 9, 13 y 14 de Primera de Corintios, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así, ahí me faltó una referencia, voy a buscarla mejor porque no se imprimió bien, ¿no? Es Corintios, Primera de Corintios capítulo 9, 13 y 14. Me interesa este pasaje porque da mucha luz. Primera de Corintios 9, 13, 14. Esto es importante, que usted lo pueda anotar, lo pueda tener allí, porque siempre va a tener, además que siempre hay controversia entre los que diezman y los que no diezman, y eso no debiera ser, en el sentido común, no debiera existir eso, ¿no? Y algunos que no diezman tratan que los otros tampoco lo hagan, y eso es un pecado, eso es una maldad. Porque esa es una decisión personal de cada uno, ¿no? Usted no le puede cerrar la puerta a la bendición de Dios. Ya, ¿qué dice? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando cita esto? Cuando dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Si usted conociera el libro de Levítico, se entenderá perfectamente que el apóstol Pablo se está refiriendo a los levitas, a los sacerdotes que comían de las ofrendas, de los holocaustos que se presentaban allí delante del Señor. A ellos se está refiriendo. Y lo hace como pregunta, ¿no sabéis, ignoráis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de las cosas del templo? El versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo toma una referencia de lo que para algunos supuestamente está caducado? ¿Por qué la referencia va a Levítico? ¿Por qué la referencia va a la ley? Porque es el espíritu de la ley. Ese mismo espíritu de la ley. Por lo tanto, en realidad, lo que nosotros estamos entendiendo ahora, nos damos cuenta que podemos ver que el apóstol y el predicador del Evangelio toman del Antiguo Testamento este mismo principio de la ley. Eso está en Números. Si usted no sabe o no ha leído mucho la Escritura, dice exactamente lo mismo aquí. Número 18:31. Mire, yo lo voy a leer y usted se va a dar cuenta que es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Exactamente, lo mismo. 18:31. Dice así. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Mire, el 30. Y le dirás, cuando ofrecereis lo mejor de ello, será contado a los levitas como producto de la era o como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que los levitas, los sacerdotes hacían con eso, ese alimento, ese sustento, con eso se sustentaba, si ellos no tenían otra forma de poder sobrevivir, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, el predicador del Evangelio, el predicador de este tiempo, de la gracia, él toma del Antiguo Testamento este mismo principio de la ley, es el mismo principio.
Primera de Timoteo 5:18 dice, las escrituras dicen, no pondrás bozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Esto es triste cuando yo leo esto porque me acuerdo de alguien que conversando con un hermano importante me decía que él no diezmaba. Yo no era pastor, era hermano que diezmaba, siempre diezmé. Decía que el pastor no era digno de su salario. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué creemos ser nosotros? Si todo lo que tenemos Dios lo da, todo es del Señor. Si lo que estamos dando es por gracia, lo hacemos no por el siervo, no por el pastor, tenga o no tenga, tenga más o tenga menos, tenga necesidad o no tenga necesidad. Nosotros el compromiso es con el Señor. Eso es lo que siempre debemos decir, porque algunos se enojan con el pastor, por ejemplo, y lo castigan. ¿Cómo lo castigan? No le dan diezmo. No le dan diezmo. El apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 8 y 9, resume la doctrina cristiana como una gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice él? Asimismo, hermano, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, es una de las referencias que aparece allí, porque él dice, la única iglesia que me sustentaron fueron ustedes los filipenses. Una y otra vez me enviaron para mi sustento. Es una disposición que es creada en el corazón, es una disposición espiritual. Por tanto, dice, como en todo abundáis en fe, los filipenses, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué gracia? La gracia de dar y de ofrendar para el Señor. En contraste ahora con la obligación de la ley, ahora es fruto de sinceridad. ¿Por qué digo en contraste? Porque antes era una obligación, ahora es un fruto que se encontraba en los filipenses y en los buenos cristianos de hoy en día que practican y hacen esto sabiendo que del Señor viene todo. Ellos ven la bendición de Dios a su alrededor, de todo lo que tienen y lo mínimo que pueden hacer. Si a ellos los obligaron a dar el diezmo, yo lo doy de corazón, yo lo ofrendo a Dios de corazón. Es, como digo, un fruto de sinceridad y de amor. Y porque ama al siervo también, porque reconoce su unción, reconoce su ministerio, que Dios lo llamó, que Dios lo llamó. Nosotros sabemos que Dios nos llamó y que dependemos de Dios. Que Dios usa a los hermanos de los cuales oramos para que Dios los bendiga, para que Dios bendiga sus mesas. Siempre oro al Señor por aquellos que sostienen el ministerio y estoy muy agradecido, como todo siervo de Dios, debiera estar muy agradecido por los hermanos que sustentan el ministerio, porque es un fruto de sinceridad y de amor. Por eso el versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque yo entiendo que cuando una persona diezma tiene que ver con amor, con amor, con amor. Porque lo que nosotros encontramos en este tiempo entonces es lo proporcional a lo que el Señor les da. Dios nunca le va a pedir lo que usted no tiene. Por eso dice en este versículo, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El apóstol Pablo lo explica muy bien aquí en Primera de Corintios. Finalmente, como digo, en el Nuevo Testamento, que ya se nos está yendo la hora, el tiempo, Dios no impone el diezmo como una ley. No, tengo que decirlo en realidad, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dios no lo impone el diezmo como una ley, pero tampoco lo prohíbe, porque es el producto del corazón generoso, ya lo dije, en gratitud a Dios de toda la bendición dada. Si usted no lo hace, no sé de qué manera usted puede agradecer a Dios de todo lo que da. Pues siempre el hombre, ¿de qué es lo que se trataba el tema? De la mezquindad. El hombre es mezquino. No, no es el pastor, no es el hermano que he conocido, siervos de Dios que con mucha dificultad pueden atender su ministerio. Otros tienen que trabajar para sustentarse y poder cumplir sus obligaciones que se les son encomendadas en el ministerio. Y eso es penoso en realidad. ¿Por qué? Porque el pueblo que ministran es mezquino, es mezquino. Entonces, como podemos ver,
el diezmo es el producto de un corazón generoso, generoso. Hoy el principio del diezmo creo que sigue vigente igual que ayer. Fue escrita primero en tablas de piedras duras. La piedra es dura, tan dura como sus corazones. Hoy está escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, cambiados, transformados por el Señor, nuevas criaturas. Cuando es así, usted no necesita obligar a los hermanos, no necesita obligarlos para que canten, para que vayan al punto de predicación, para que hagan trabajo en la obra material. No, usted no los puede obligarlo. Los hermanos lo hacen de pura gracia. Y lo mismo sucede con el diezmo. No los puede obligar. Lo que sí, como digo, cuando damos al Señor voluntariamente, generosamente, porque sabemos que fue para ellos una obligación y ya lo vimos lo severo que era, ¿no? Debemos de preguntarnos cuánto daremos nosotros hoy en día si todo lo que tenemos es de Dios. Por lo tanto, yo no entiendo muchas veces cómo alguien elige, ¿ah? Porque aquí es una cosa voluntariosa, elige vivir con escasez, elige vivir, como decían lo antiguo, al 3 y al 4, eligen vivir en pobreza, porque si entendieran el principio del diezmo, Dios los bendeciría grandemente. Yo lo he visto con mis propios ojos. He visto en este tiempo, en esta década ya, en el ministerio, cómo Dios ha bendecido a mis hermanos. Y esa es mi oración, que el Señor les bendiga grandemente, les prospera. No solamente oro por ellos, por los que sostienen el ministerio, sino que oro por aquellos también que no lo hacen, y oro para que el Señor, ¿no es cierto?, también les bendiga en realidad, también les bendiga grandemente, que no tengan ninguna necesidad, que no tengan que pasar necesidades o afligidos para llegar a fin de mes, pero porque he visto cómo el Señor ha bendecido a los otros. Algunos dicen que vamos a dar esto para un ministerio, para mandarlo al África, qué sé yo, pero ellos no oran por usted como ora su pastor, no ora, no ora. Entonces, sabiendo que todo lo que tenemos es de Dios, debemos de entender. Finalmente quiero dejarles con esta última referencia que creo que es como la contraparte, ¿no? Según de Corintios 9, el mismo apóstol, en el versículo 6 y 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Quién lo hace hoy en día? Mirando al Señor, entendiendo que todo es de Dios. Entonces se pregunta, si a ellos Dios les exigió por ley, obligación, el 10%, lo menos que puedo dar es el 10%, ¿no? Entonces, y hacerlo como dice este pasaje, porque esto es el Nuevo Testamento, esto es el tiempo que nosotros estamos viviendo. En otras palabras, el diezmo sigue vigente, pero de una manera no como ley, no obligatoria y menos como maldición, sino de un corazón generoso, de personas que entienden el ministerio, aman al siervo, aman la unción, respetan a quien está por delante. Quizás el día de mañana Dios tenga los ojos puestos en usted y usted nunca ha diezmado. ¿Cómo va a ir al ministerio? ¿De qué va a vivir? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces el Señor nos bendiga. Un tema importante que el Señor nos ha dado en esta hora. Yo agradezco al Señor este tiempo que me da, esperando que Dios les bendiga, les guarde grandemente a ustedes, mis pastores, mis pastoras, que también tienen que dar el diezmo de los diezmos. Porque con qué moral, con qué ética reciben el diezmo de los hermanos y no lo dan para el Señor también. Que Dios les bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza. Amén.